Buenas tardes o buenos días, estimados estudiantes, dependiendo del horario en que estén viendo esto. En esta diapositiva vamos a ver los esfuerzos térmicos. Bueno, el primer ejercicio nos dice que un revestimiento de lámina de acero cubre una pared de hormigón en el desierto de Atacama y está expuesta a temperaturas variables de entre 20 grados y 50 grados Celsius. Se colocan láminas de 12 metros de longitud y notan el coeficiente de dilatación térmica, que es 10 elevado a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y se desea que en ningún caso la distancia entre láminas sea inferior a 3 milímetros. Nos piden determinar la distancia que debe dejarse entre las láminas consecutivas, si se instalan a 25 grados Celsius y la distancia máxima que puede alcanzar entre láminas. O sea, la distancia en la que se deben dejarse consecutivas y la distancia máxima que pueden alcanzar estas láminas. Entonces, para esta primera parte, tenemos que calcular nuestra deformación térmica en un rango de 50 grados Celsius, que es la temperatura máxima, y 25, que es la temperatura de instalación. ¿Ya? Como se puede ver, entonces, de deformación térmica va a ser igual a coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura. Una vez multiplicado esto, me da 2,5 por 10 elevado a la menos 4. ¿Ya? Entonces, sé que como la separación, o sea, la deformación va a ser igual al delta L, o le coloqué el delta S por separación, partido por el LI, que es la norma inicial. ¿Ya? Y como sé que cada plancha a todo esto son de 12 metros, bueno, acá lo que hice fue básicamente despejar el diferencial, el alargamiento, entonces pasa el largo inicial, multiplicar la deformación, y sé que esta deformación va a ser la misma que la deformación térmica. ¿Ya? Entonces, 2,5 por 10 elevado a la menos 4, que va a ser la deformación térmica, por 12 metros, que va a ser el largo inicial. Multiplicar esto me da 3, o sea, 3 por 10 elevado a la menos 3 metros, ¿ya? Y este va a ser el alargamiento total, pero considerando que debo tener 3 metros de separación, este valor lo tengo que dividir en 2, porque va a ser por cada lámina, ¿ya? Entonces lo dividí por 2 y me da 1,5 por 10 a la menos 3, que va a ser igual a 1,5 milímetros, ¿ya? Eh, entonces el espacio que debe tener, el espacio óptimo, va a ser la suma de esto, que va a ser igual a 6 milímetros. Y para la distancia máxima, esta se va a producir en la mayor variación de temperatura. O sea, entre la variación entre la temperatura mínima y la máxima, que es 50 menos 20. ¿Ya? Al calcular eso me da la deformación térmica, que es 7 por 10 a la menos 4. Y paso, similar al paso anterior, despejo el alargamiento, que va a ser el esfuerzo por el largo inicial. Y al multiplicar me da 8,4 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Entonces, como sé que la separación debe respetarse que sea 3 milímetros, este valor se divide por 2 porque tiene que ser por lámina. ¿Ya? Y eso me va a dar 4,2 más 4,2 más 3, esa va a ser la separación. Bueno, voy a calcularlo. Va a ser 8,4 más 3, eso me da 11,4 milímetros la distancia máxima que va a tener entre láminas. ¿Ya? Vamos al ejercicio siguiente. Dice, se deben disponer de perfiles de refuerzo sobre una fachada de un edificio antiguo, la cual está dispuesta a temperaturas variables de entre 5 a 40 grados Celsius. Se colocan perfiles de 12 metros de longitud, bueno, y notan el coeficiente de dilatación, que es de 1 por 10 a la menos 5, y se desea que en ningún caso la distancia entre perfiles sea inferior a 1 milímetro. ¿Ya? Determinar la distancia que debe dejarse entre perfiles consecutivos si se instalan a 20 grados Celsius. Además, de la distancia máxima que se puede alcanzar entre perfiles. Bueno, acá hay que trabajar de dos formas. Primero, para determinar la distancia que debe dejarse entre perfiles consecutivos, eh, se tiene que trabajar en un rango. En dos rangos diferentes, para la distancia máxima y la distancia a la que deben dejarse, ¿ya? Primero, o sea, tenemos que tener en cuenta que a mayor temperatura va a haber mayor dilatación o mayor deformación. No, me faltó anotarlo bien acá. Lo voy a corregir entonces. Y efecto contrario, a menor temperatura se contrae más.
¿ya? Entonces lo primero vamos a trabajar en un rango que nos decían que las temperaturas son de 5 a 40 y que se instalan a 20. Entonces vamos a trabajar en un rango de 40 a 20, que va a ser la máxima de la temperatura en la cual se va a instalar, ¿ya? Y calculamos muy similar al ejercicio anterior y nos va a dar 2,4 milímetros, pero este valor se divide por 2 porque es por cada lámina y la distancia mínima que es de 1 milímetro. Entonces, esta distancia nos va a dar 3,4. Y luego tenemos que trabajar en el otro rango que va a ser de 20 a 5, ¿ya? Que va a ser la temperatura mínima con la temperatura de instalación, ¿ya? Mismo procedimiento y nota que el alargamiento es 1,8, ¿ya? Eh, y como es 1,8, la distancia es de 2,8. Entonces, sabemos que la distancia, la separación óptima que deben tener es de 2,8 milímetros, ya para que se dilate y cumpla con esta distancia de 1 milímetro, que es la distancia mínima que deben tener. Y acá la distancia máxima que van a tener es de 3,4 milímetros. Y eso sería este ejercicio, muy similar al ejercicio anterior. Y este es un ejercicio ya un poco más complejo, pero que se puede trabajar de igual manera. Dicen que una barra de acero, que sirve de colgante vertical para soportar parte de la estructura de una caldera, de una termoeléctrica, está unida a un soporte por medio de una conexión con un pasador. La figura está en la siguiente página. La parte principal del colgante tiene una sección transversal rectangular de ancho de 1,5 pulgadas y un espesor de 0,5. En la conexión, el ancho del colgante se amplía a B2, que es de 3 pulgadas. El pasador transfiere la carga al colgante a las dos placas de unión que tiene de diámetro 1 milímetro, o sea, 1 pulgada, perdón. Se nos pide determinar el valor de la carga admisible de tracción P en el colgante considerando el esfuerzo admisible en la parte del colgante B1. Nos dan ahí el esfuerzo admisible que es de 16.000 PSI. El esfuerzo admisible del pasador 2, o sea, del pasador es de 6.500 PSI. Y además nos dicen que a continuación del colgante se ha fijado una barra de acero con un módulo de elasticidad, nos dan el módulo de elasticidad, y el coeficiente de Poisson, que está sometido a la carga admisible P, determinada anteriormente. Entonces, la barra de acero tiene 3 metros de longitud y 25,4 milímetros de diámetro. Se requiere determinar su alargamiento y su variación del diámetro que experimentó al estar cargado. Una parte de la barra de acero está sometida a variaciones de temperatura, por lo que se requiere saber cuánto se debe elevar la temperatura para hacer desaparecer la tensión provocada por la carga P. Considerar un coeficiente, y nos dan el coeficiente de dilatación térmica, y cuál será la longitud de la barra cuando se eleve la temperatura a 200 grados Celsius. Entonces tenemos varias partes, y hay que trabajarlo por parte de este ejercicio. ¿Ya? Bueno, acá se me olvidó mencionar también de que la carga invisible en B2 es de 11.000 PSI. ¿Ya? Entonces tenemos las tres cargas visibles. La del colgante en B1, B2 y la del pasador. ¿Ya? Entonces nos pide determinar la carga P primero, después determinar el alargamiento de la barra y la variación de diámetro que experimenta. Eh, y nos dan, bueno, los datos. Entonces, viendo el ejercicio, este va a ser bueno, acá está B1, acá está B2, y este es el pasador y acá está el fierro, o sea, la barra, perdón, de 3 metros de largo y de diámetro 25,4. Entonces, esta es la carga de tracción, ¿ya? Y nos dan los esfuerzos admisibles de cada una de estas. Entonces tenemos que ver, nos dan el de esta pieza, el de esta y el de la barra. Entonces tenemos que ver cuál esfuerzo admisible es el que debemos utilizar. Entonces, lo primero es, perdón, ahí tenemos la esfuerzo admisible de 1, de B2 y del pasador, ¿ya? Entonces, tenemos el área de cada sección. Primero el del área de la sección 1, ya nos dan el ancho, nos dan que es de 1,5, el alto de 0,5, entonces el área va a ser 0,75. Este 0,5 por si acaso está acá, ¿ya? Y el área de B2 va a ser las 3 pulgadas, que está por enunciado, menos 1. Me preguntarán por qué menos 1 y es por este diámetro de acá, porque va a ser esta sección de acá, B2, esta va a ser B1. Y
claro, se le resta entonces al ancho el diámetro y eso por el espesor, que va a ser de 0,5 también. Entonces va a ser 3 menos 1 por 0,5 y eso me va a dar una pulgada al cuadrado, perdón. Ese va a ser el área de B1 y B2. Entonces calculamos el esfuerzo admisible en B1, que me da 12.000, la carga, perdón, admisible en B1 que da 12.000 libras, en B2 11.000, y luego tenemos que calcular la del pasador, ya, que va a ser esta la del pasador, con ese diámetro, etcétera. Entonces, bueno, acá podemos apreciar de que esto es cizalle o corte puro, tenemos dos secciones, ya, que está soportando y está esta barra que está traccionando. Entonces, el esfuerzo, o sea, va a ser la carga P partido dos veces el área, porque tenemos dos áreas que están acá como trabajando, y eso va a ser igual al esfuerzo admisible en el pasador que ya nos dieron el enunciado que es de 6.500 psi. Entonces, calculando eso, nos da que tenemos un esfuerzo, o sea, una carga admisible de 10.210, que es esta la que tenemos que utilizar, que va a ser nuestra carga de tracción, ¿ya? ¿Y por qué esa no las otras? Porque es la menor. Entonces, si se utilizan esta, ya se sobrepasaría el esfuerzo admisible del pasador, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a seguir respondiendo que, bueno, nos piden, eh, terminamos el valor de la carga admisible P, ¿ya? Está por acá. Acá dice, bueno, la barra, anotar los datos y determinar el alargamiento y la variación de diámetro experimental al estar cargado, ¿ya? Eso ya lo vimos anteriormente. Y por otra parte, se requiere saber cuánto se debe elevar la temperatura para hacer desaparecer la tensión provocada por la carga P. Ya, entonces, tenemos nuestra carga P, calculamos con nuestra carga y el área, ¿qué área? Esta área de acá. Calculamos, porque nos piden saber cuánto se va a alargar cuánto se va a alargar ese diámetro y cuánto se va a alargar la barra, ¿ya? Entonces, acá dice, determinar el alargamiento y la variación de diámetro. Entonces, por eso tenemos que considerar esta área de acá, ¿ya? Eh, Acá estamos. Entonces tenemos la carga admisible en el pasador, tenemos el área que va a ser pi por el diámetro del cuadrado partido por 4, y eso nos va a dar el esfuerzo que es de 13.000 libras pulgada cuadrada. Entonces luego nos dan el módulo de elasticidad, tenemos el esfuerzo, entonces podemos calcular la deformación. ¿Qué deformación va a ser esta? La deformación longitudinal, ¿ya? Entonces tenemos la deformación longitudinal y sabemos que deformación longitudinal va a ser alargamiento partido por el largo inicial. Entonces despejamos el alargamiento, que va a ser esta la diferencia entre el largo final menos el largo inicial, y nos va a dar que nuestro alargamiento es de 1,3 por 10 a la menos 3 metros, que eso va a ser 1,344 milímetros. ¿Ya? Y luego con el módulo de Poisson sabemos que la deformación lateral va a ser, partido por la deformación longitudinal, va a ser igual al módulo de Poisson. Tenemos el módulo de Poisson por enunciado, que es de 1,3. Tenemos la deformación longitudinal. Y entonces, si multiplicamos estos dos valores, vamos a obtener la deformación lateral, que va a ser cuánto se formó lateralmente, o sea, cuánto se formó como la cara de la circunferencia. Entonces, calculamos la deformación longitudinal, tenemos el diámetro inicial y aquí tenemos el aumento de diámetro. Entonces multiplicamos el diámetro inicial por la deformación que va a ser de 25,4, que es de la barra propiamente tal, por la deformación lateral, y nos va a dar cuánto aumentó el diámetro. Va a ser 3,302 por 10 a la menos 3 milímetros, ¿ya? Y luego nos piden determinar, una vez ya, cuánto se debe elevar la temperatura para hacer desaparecer la tensión provocada por la carga P, considerando esos valores, ¿ya? Entonces acá nos dan el coeficiente de dilatación térmica, nos dan la temperatura, ya tenemos el esfuerzo con el que está trabajando, que es el de la carga P, el producido por la carga P.
Entonces sabemos que deformación va a ser igual, deformación térmica va a ser igual a coeficiente de dilatación por el delta T. Pero como sabemos que la temperatura es de 200 grados, entonces al multiplicarla va a ser 2,4 por 10 a la menos 3, va a ser la deformación térmica. Luego sabemos que el esfuerzo térmico va a ser al coeficiente de dilatación por módulo de elasticidad por delta T. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos que saber cuánto es nuestra variación térmica. ¿Ya? Entonces despejamos este valor. Tenemos el esfuerzo térmico, que va a ser el de la carga P. ¿Ya? El coeficiente de dilatación, que ya lo tenemos, y el módulo de elasticidad. Despejando el delta T, entonces tenemos que la variación térmica debe ser de 37,35. Y nos piden determinar igual cuál será la longitud de la barra cuando se llegue a la temperatura de 200 grados Celsius. Entonces, eh, la información longitudinal va a ser la ya calculada acá, de 2,4 por 10 elevado a la menos 3, por los 3 metros que tiene el largo de la barra, que está en el pasador, y eso nos va a dar la variación de la longitud, que es de 72, o sea, 7,2 por 10 a la menos 3 metros, que eso va a ser 7,2 milímetros. Y eso se lo sumamos al largo de la barra y eso va a ser cuánto varió, o sea, cuánto es lo que aumentó en total, cuál va a ser como el largo final que tiene la barra. Eso sería la cantidad de dilatación térmica.